primer resultado que te aparece en Google. Y estamos en este ejercicio, ¿no?, de ocupar esa distancia entre lo que se cuenta y lo que pasa, viendo cómo lo que se cuenta genera mucho más debate que lo que realmente pasa, y también para desandar eso, ¿no?, en estas preguntas que nos hacíamos sobre un gobierno que instala temas para tener control de la agenda, más allá de lo que se puede opinar sobre esos temas, aparece también, ¿no?, esto que metió el gobierno a fin de la semana pasada, cuando estaba todo colgado de un pincel y parecía que el Frente Económico le ponía un límite a Javier Milei. Bueno, imponen esto de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina. Es la empresa estatal que administra las 3 centrales atómicas que tiene el país, claramente en una provocación porque va a pinchar en un tema que es que compromete, por supuesto, digo, el peronismo está muy asociado al desarrollo nuclear. El desarrollo nuclear argentino es un emblema, un ejemplo, es una de las banderas que flamean esta discusión sobre los modelos de desarrollo, y por supuesto va ahí a tocar y a pinchar en algo que por supuesto patea el hormiguero. Para hablar de esto y también yendo a lo concreto, estamos en comunicación telefónica con Isidro Bayar, que más allá de todas estas discusiones sí hay un dato concreto, que fue que lo fueron a buscar a su oficina con escribano y lo echaron como un perro de su puesto, porque era, como bien decíamos, director de NASA. Buen día, Isidro, ¿cómo estás? Luciana Glesser, Fabián Wellman, acá te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, te voy a hacer una pequeña corrección. Yo justo ese día no estaba en Nucleoeléctrica, pero eventualmente sí fui desvinculado de la compañía. Ah, no te echaron como un perro como a los otros gerentes. Digo, tuviste la suerte. Afortunadamente no, pero lo cual no quiere decir que, sea un signo de la época, el maltrato y el desprecio por muchos de mis compañeros que, tenían una trayectoria amplia dentro de Nucleoeléctrica Argentina y, de un día para otro fueron lamentablemente desvinculados en sectores muy importantes de la empresa, ¿no? El área de abastecimiento y contrataciones, que nosotros normalmente le decimos compras, el área de asuntos jurídicos y societarios, que es la gerencia de legales, el área de proyectos o de coordinación de proyectos, que es el área también que lleva adelante buena parte de aquellas iniciativas que Nucleoeléctrica Argentina necesita para operar sus centrales nucleares y eventualmente poder expandir el parque de generación. Y finalmente también el área de tecnología de la información, porque se suma alguna licencia de largo aliento de un gerente de administración y finanzas, uno atando cabos, haciendo números, y también le preocupa la situación y el presente de la compañía administrada por una estructura ineficiente que parte o que nace a partir de la llegada del actual presidente de la compañía a la gestión y en un reparto de gerencias y de incorporaciones de asesores que no se justifica con el contexto o con el proyecto de empresa que dicen tener. Así que, por un lado, preocupado por el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, preocupado por la gente que está trabajando en Nucleoeléctrica Argentina, que ha sido sistemáticamente agredida vía salario, vía maltrato, y ahora preocupado por la nueva dirección que le quieren dar a la empresa, que uno sospecha tiene algún viso de contacto con la política con la política de este gobierno, ¿no? Y muy preocupado en ese sentido, pero también con la esperanza de que esto eventualmente pueda ser puesto a consideración de la sociedad y también la sociedad pueda dar su veredicto. Por supuesto que nos solidarizamos con cada una de las historias de quienes pierden su laburo. También entendemos que en términos de cuadros técnicos, digo, es muy costoso, ¿no? Los despidos que se sucedieron en NASA, pero yendo quizás un poquito más hondo, digo, que hayan sacado, que hayan corrido a este cuerpo gerencial, bueno, de alguna manera uno podría pensar se están garantizando los negocios. Digo, barren a los tipos que podrían haber filtrado, que le podrían haber puesto conocimiento, digo, los que tienen la expertise, digo, todos de trayectoria dentro del área nuclear, por tipos que, digo, más vinculados, digo, creo que hay uno de los directores que viene de tener una empresa de repelentes y perfumes, digo, que ese es su conocimiento sobre el área nuclear, ¿no? Digo, ¿qué va a venir a hacer ese tipo si no es permitir que Reidel haga todos sus business? Bueno, a mí lo que más principalmente me preocupa para salir por arriba de las discusiones, eventualmente tratar que ser
demostrado y la justicia deberá actuar eventualmente. Pero en cualquier caso, a mí lo que me preocupa y también lo que también me da la pauta de que un poco en línea con lo que comentabas en la introducción, es un anuncio muy grandilocuente pero con pocos visos de realidad, es que precisamente si estuviesen pensando en una empresa eficiente y una empresa que eventualmente pueda ser considerada por un inversor que venga a participar del paquete accionario del capital social de Nuclearélectrica Argentina, no estarían haciendo las cosas que están haciendo, como vos indicaste. ¿Qué tal? Entonces, Para sí, ¿qué tal? No, termina, Isidro. No, eso, en esa línea, digo, a mí cuando el anuncio eventualmente apurado a partir de la filtración de un colega periodista de energía en un medio especializado, bueno, entiendo que eso motiva un proceso de blanqueo del decreto que también sabemos que en estos momentos se está rediscutiendo porque planteaba la propuesta original dejar afuera a la Comisión Nacional de Energía Atómica dentro del paquete accionario que eventualmente debería haber cedido o cedería a la Secretaría de Energía o al Ministerio de Economía para quedarse con ese 51% consolidado en manos de Economía. Y eso, perdón, Entonces, hay marcha atrás con eso porque CONEA tiene el 20%, entiendo, ¿no? Tiene un porcentaje de un paquete accionario así, lo que pedía en el decreto era que se lo ceda energía y esto hay una marcha atrás, digo, eso es interesante. aparentemente. Por eso te digo, el grado de improvisación es importante, sumado a lo que vos marcaste inicialmente, a un apuro en salir a decir o a declarar que van a publicar un decreto que pasada una semana no fue publicado, lo cual no quiere decir que pueda eventualmente suceder, pero sí sabemos que algunas de las preguntas que hicimos muchos de los expertos del sector respecto de cuál iba a ser el destino de la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque para que tengamos en cuenta y repasemos y tener presente cuál es hoy la composición del capital social de Nuclearélectrica, hoy Nuclearélectrica Argentina es propiedad de un 79% del Ministerio de Economía, de un 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de un 1% de Energía Argentina Sociedad Anónima, ENARSA. Como ENARSA está sujeta también al mismo proceso de privatización, entiendo que eso no sería un problema, transferir las acciones o el paquete accionario de ENARSA en NASA. Pero bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo descentralizado que depende hoy de la Jefatura de Gabinete de Ministros y es el órgano técnico o la Organización de Investigación y Desarrollo en el ámbito nuclear que la Argentina tiene y que de alguna manera le ha dado nacimiento al sector nuclear en la Argentina, ¿sí? Entonces, desprenderse o hacer que la CONEA se desprenda de la participación accionaria en la empresa más importante que tiene el sector, bueno, es una afrenta contra muchos de los principios que hoy han consolidado 70 años de industria nuclear en la Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, Isidro. Fabián Waldman te saluda. ¿Cómo estás, Fabián? Trajiste a colación CONEA, bueno, el decreto que de alguna manera las desreguladas y las descentralizadas fue dada de baja. El gobierno todavía no lo ha aplicado, pero este proceso entiendo que sigue adelante, eso por un lado. Por otro lado, este proyecto que incluía un 5% de acciones para los trabajadores, vos decís que no está todavía reglamentado, eso es algo que siempre esgrimen y la mayoría de las veces no se cumple ni se verifica. Ahí tenemos a los trabajadores de ferroviarios o de obras sanitarias de la década del 90 cuando fue privatizada y que nunca accedieron a esas acciones. Sí, y en ese sentido es importante tener presente que la mayoría de los gremios que hoy orbitan el sector nuclear, tanto en la Comisión de Energía Atómica como en Nuclearélectrica Argentina específicamente, que son 2, 3, 4, pero los conveniados son 2, que es Luz y Fuerza y el gremio de la Asociación de Profesionales del Agua y la Energía, en sus distintas seccionales, tanto en Atucha como en Embalse, se han manifestado en contra de la privatización de Nuclearélectrica Argentina y aún mediando esta posibilidad de esta propiedad participada. Lo más interesante también es que, bueno, como en el conjunto de las empresas que el gobierno ha dicho que va a privatizar, todavía no sabe cuánto valen, ¿sí? El mecanismo que está determinado para fijar el precio eventualmente de ese 44% que saldría a vender el Estado Nacional de Nuclearélectrica Argentina, se fija por un método el cual el Tribunal de Tasaciones de la Nación dice no tener capacidad de implementar, que es un flujo descontado de fondos. Eso está fijado en el decreto 450, que es ese 450 que se sancionó al filo de la finalización de las facultades delegadas de este año, en donde además de fijar la metodología por la cual evaluar los activos que se ponen o las empresas que se ponen al mercado,
se eventualmente venderían. Bueno, también fija para Nuclearéctrica Argentina su salida dentro del esquema de remuneración fijado para las empresas estatales, ¿sí? El artículo 37 de la 24065 es modificado mediante ese decreto, en donde se le asigna la posibilidad a Nuclearéctrica Argentina no solo de recuperar costos de operación y mantenimiento, que es lo que venía haciendo, y ahí es la trampa siempre que dice, no, porque NASA es deficitaria, porque necesita aporte del Tesoro. No se puede construir una central nuclear con la tarifa que hoy NASA cobra por la operación de las centrales. Entonces, como tiene solo permitido recuperar costos de operación y mantenimiento, es difícil que pueda apalancar grandes proyectos de inversión, porque ese dinero excedente que hasta la sanción del decreto sobraba, eventualmente era transferido a la Secretaría de Energía a un fondo específico para la ampliación de capacidad y de infraestructura energética a nivel nacional. Entonces... Sí. Perdón, me anticipo. No, el cierre, digo, eso le permite hoy a NASA repartir dividendos, ¿sí? Ese era el paso junto con la ley base, es el artículo 8, que se necesitaba para eventualmente poder ofrecerla al mercado. Ahora, lo que también es importante tener en cuenta es que la tarifa hoy de NASA, o la remuneración que percibe tanto por capacidad instalada como por generación, que son los dos ítems que hoy ha fijado la Secretaría de Energía, lo fijó cuando estábamos nosotros en la gestión, le permiten sostener los costos fijos y eventualmente tener un superávit, pero ese superávit no es muy sustantivo o muy atractivo para un privado que tenga que venir a invertir en el 44% de la empresa, es decir, que no pueda tener el control, que eventualmente pueda designar directores dentro del cuerpo colegiado que conduce la empresa, que es el directorio, pero sin demasiado poder de decisión, en un contexto donde no hay un programa nuclear claro. Ese programa nuclear anunciado por el gobierno es imboche, digamos, no está escrito en ningún lado. Si uno entra hoy a la página de Nuclearéctrica Argentina, el plan estratégico de la compañía es el vigente, es el que nosotros dejamos cuando dejamos la gestión, en diciembre del 2023. Entonces, ¿quién por su sano juicio estaría invirtiendo en una empresa con este contexto, aún en un contexto donde el gobierno garantiza este tipo de inversiones? Bueno, sería un escándalo, pero la única manera en la que yo veo en este contexto es un precio fuera de mercado, ¿sí?, de remate, o tocando la tarifa o la remuneración que hoy percibe Nuclearéctrica para hacerla más atractiva. En cualquier caso, sería un escándalo. En el segundo, más específicamente, lo que terminaría haciendo es encareciendo el precio de la energía que pagamos los consumidores, porque hoy NASA, con los $65 que cobra por el megavatio hora producido, está por debajo de los 77, $78 promedio al cual genera el mercado, ¿sí? Y lo que se le paga a Midland por el vientito eólico, que incluso está más cerca de los $150. Plástico, digo, mirá si te vas a meter en este quilombo nuclear. Pero más allá de las ineficiencias y lo torpe o las dificultades que tengan para efectivizar la privatización, eso no quita que mientras tanto la estén desmantelando, ¿no? Que vaya en un sentido totalmente contrario. Mira, es preocupante la situación salarial en el conjunto de la administración pública, pero más específicamente dentro del sector científico-tecnológico y el nuclear en particular, tanto en la Comisión Nacional de Energía Atómica como en Nuclearéctrica Argentina, como en la Autoridad Regulatoria Nuclear. Porque una de las condiciones para poder eventualmente salir a ofrecer una parte de la empresa al mercado es tener un regulador potente, fuerte. No quiere decir que Argentina no lo tenga, pero tiene paritarias, de las paritarias que ustedes conocen, las del Estado Nacional, que han estado muy por debajo de la inflación, y obviamente esta situación fuerza naturalmente a que aquellas personas que no tienen ningún tipo de motivación porque los proyectos se han cancelado o suspendido, porque no hay perspectivas de futuro y porque hay una fuerte incertidumbre dentro del conjunto del sector respecto de lo que va a pasar, sumado a salarios que cada vez no rinden o rinden cada vez menos, bueno, esto eventualmente no necesita de un programa de despidos organizados, sino más bien los retiros son voluntarios, los acuerdos de desvinculación se han dado y de manera agresiva. Cuando nosotros dejamos la gestión, Nuclearéctrica Argentina tenía 3.205 personas en su nómina, hoy está por debajo de los 2.900. Eso ha sido producto de que no ha habido incorporaciones, de que se han jubilado profesionales que han cumplido su ciclo de vida dentro del mercado laboral, y porque mucha gente ha optado por arreglar con Nuclearéctrica Argentina e irse por mucho menos de lo que le correspondería por la indemnización, pero buscando nuevos horizontes. En el mejor de los casos dentro de la industria, en el mejor de los casos dentro del país, en el peor de los casos, ustedes ya saben, vía de Ciaiza. Entonces, sí. No, preguntarte, vos estabas hablando justamente de esto de la fuga. Hay una empresa norteamericana, Mayfair, a la cual hace mucha referencia a los trabajadores de la CONEA.
Meitner, sí, es una Meitner. empresa que sí, eventualmente sabemos que algunos trabajadores o trabajadoras de algunas empresas o organismos del sector han ido a trabajar a Meitner Energy. Meitner Energy es una empresa que se encuentra desarrollando una línea tecnológica de un reactor de potencia, entendemos pequeño, mediano, modular, de los reactores que hoy están en boga en el mundo. Hay más de 80 diseños alrededor del planeta, de acuerdo con cifras del propio Organismo Internacional de Energía Atómica. Argentina estaba en esa misma línea con el CAREM, que es un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en donde Nuclearéctrica Argentina estaba prestando colaboración a través de distintas obras o proyectos. Sí, hasta ahí es una inversión privada. Lo extraño es que el presidente de la compañía de Nuclearéctrica Argentina ya indique que los reactores que va a construir Nuclearéctrica Argentina van a ser del modelo que está desarrollando esa empresa, sobre todo teniendo en cuenta que no sabemos, no conocemos si hay un contrato firmado, si hay una licitación que haya sido pública, internacional, local, para que se defina desde Nuclearéctrica Argentina de manera informal, o por lo menos informal hasta ahora, de que los reactores que vamos a comprar van a estar diseñados por una empresa que está radicada en la Argentina, que está contratando gente, pero que bueno, está financiada por un capital externo, entendemos norteamericano, con alguna derivación de un capital que originalmente se realizó, se construyó en Irán o previa a la revolución iraní, que después ese capital migró hacia los Estados Unidos, donde desarrolló distintas líneas tecnológicas y hoy está apostando por una línea de desarrollo de una patente que una empresa argentina o de unos trabajadores de una empresa argentina han patentado en los Estados Unidos. Pero digo, la manera en la cual está planteado es muy irregular. Esas intervenciones que ustedes hacen. Muy interesante, Reidel adquiriendo tecnología iraní, realmente eso es para capitales, no somos subrayar, malos, es para subrayar. Para manejar información, digo, no sean malos. No, como somos los periodistas, como acomodamos el Bueno, título. yo lo vi salir a la Casa Rosada Reidel con una botella. Así que a mí no me vas a hablar. Bueno, no vamos a hablar sobre los consumos personales de las personas porque tenemos mucho que hablar de todo esto más que centrarnos en los accesorios, que también, por supuesto, y condimentan esta historia. Pero justamente agarrándome esto, ¿no? De cómo funcionan los capitales, los intereses alrededor, digo, sabemos que hay un reverdecer de la energía nuclear en un mundo cada vez más inseguro, más dependiente de los combustibles fósiles y teniendo que reemplazar por esta obligación, exigencia autoinfligida de la transición de la poronga. Bueno, el plan nuclear o la energía nuclear tiene un reverdecer. Hay como esto de la inteligencia artificial, de eso se agarra mucho Reidel, ¿no? Para sentir que está llevando adelante una proeza histórica con respecto a esto. Y concediendo uno de los escenarios posibles, ¿no? Decir, bueno, dentro de los que vos dabas, o le dan tarifas o la venden a precio de remate. Digo, al sector nuclear, a las centrales le das tarifa, la llevas más parecida a lo que se está pagando hoy por renovables, o la vendes a precio de remate. Y que ahí sí se pueda vender NASA. ¿Dónde ves mayor interés? En estos fondos de inversión más vinculados al sector financiero, vamos a decir que Demian Reidel, si bien es egresado del Balseiro, toda su trayectoria estuvo mucho más vinculada al sector financiero que al desarrollo, al sector energético y más aún al desarrollo de energía nuclear. O en jugadores locales que también están sonando mucho, ¿no? Los grupos económicos locales, ahí Ornequian con su apuesta al uranio, algo de Manzano, los Bulgeroni, y preguntarte si ahí sí puede haber choque de intereses o se pueden alinear justamente para quedarse con el sector nuclear argentino. Mirá, yo te digo lo que yo haría si tuviese el dinero para hacerlo. En primer lugar, te diría que hoy, para mí, una inversión de estas características, por lo que comenté anteriormente, sería una muy mala inversión si a mí solo me importara el dinero. Pero aún diciendo, bueno, soy un fondo de inversión internacional o extranjero que estoy pensando en, por una motivación personal o por una motivación geopolítica, introducir capital para de alguna manera comprar o acceder al paquete accionario de Nuclearéctrica Argentina, la mejor estrategia en este caso yo creo que sería a través de empresas nacionales con experiencia en mercados regulados. Así claro. No creo que sería algo contradictorio y en cualquier caso con algún viso de tranquilidad que por lo menos intervengan capitales locales en este desmadre. Yo digo, de nuevo,
en el contexto en el que yo describí que está la situación en Nucleareléctrica Argentina, no porque no tenga un management profesional, no porque no sea una empresa con potencial, no porque no tengamos capacidades para poder expandir el parque de generación, que no se me malentienda, sino por el contexto. Digo, el debate sobre la incorporación de capital privado a las empresas públicas lo planteó la propia Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. Entonces, no es algo al que yo le temería, porque si eventualmente es un desafío que tiene la industria nuclear, no solamente acá, sino en el mundo. Cómo apalancar mediante capital intensivo el desarrollo de este reverdecer, porque mucho de pico, poco de plata. Entonces, por eso también en parte se explica el por qué las centrales se van achicando cada vez menos, cosa que también es una cosa a la que yo me resigno, ¿no? Pensar que la solución es, bueno, achicar los reactores va a ser solo más eficiente, solo por el hecho de hacerlos más chiquitos y en menos tiempo, es un factor que esa es la discusión de los importante. SMR, ¿no? Esa es la discusión de los SMR frente a los Wallon que defendemos, ¿no? O la tecnología candú canadiense, el Wallon chino y estos SMR que son los que quieren hacer Reidel. En realidad lo quiere hacer el mundo. Para ser justos, es importante que, y Argentina tenía una oportunidad para mí sigue teniendo una oportunidad para contribuir en ese mercado. Los desafíos siguen siendo los mismos, cómo acceder al financiamiento, porque ponerle que Argentina mañana diga tengo una central nuclear tipo SMR para ofrecerla al mundo, es eficiente, es un proyecto bueno, ¿y quién la financia? Porque generalmente los países que pueden vender centrales nucleares es la culmine de un proceso de desarrollo, entonces claro, generalmente tienen la capacidad financiera o crediticia para salir a bancar esa oferta tecnológica, que es lo que estaba haciendo China, o lo que está haciendo China, lo que hace Rusia, y lo que hacen los países que no han perdido ese músculo nuclear. Algunos países lo han perdido y lo quieren recuperar, como entiendo ocurre en el caso de los Estados Unidos, pero todavía hay mucha expectativa. Sí, efectivamente ha aparecido mucho dinero, ¿sí? Para tratar de apalancar este nuevo reverdecer, y en ese sentido, digamos, el diagnóstico que pueda hacer Rey de lo que pueda hacer cualquier otra persona respecto de, o experto del sector, no puede soslayar que los SMRs eventualmente son parte del futuro de la energía nuclear y eventualmente pueden llegar a ser parte de ese reposicionamiento de la industria en el mundo. Lo cual no quiere decir que los SMR sean para cualquier tipo de uso, para cualquier país, para cualquier territorio, para cualquier red de infraestructura energética, porque hay países que no necesitan de SMR, lo van a diseñar y lo van a construir para vendérselo al que los quiera comprar, claro, pero hay países que ya están adaptados a las centrales nucleares de 900, 1100, 1200, 1600. Digo, Francia, el ejemplo que citó el presidente. Primero que opera las centrales nucleares a través de una empresa del Estado. Habían vendido una parte y hace muy poco Macron volvió a recomprar EDF, que es Electricité de France, que es la empresa estatal francesa que opera las 56 centrales nucleares en funcionamiento en Francia. Pero al mismo tiempo, ellos saben, y planteado por propia gente de EDF, he escuchado de boca de gente de EDF en reuniones internacionales diciendo, yo no voy a hacer el esfuerzo de licenciar un sitio donde puedo construir 4 reactores de 900 megavatios para hacer 10 de 150. Sí, entonces, también tiene que ver con cada país, con cada cultura, con cada sociedad, con cada capacidad de infraestructura, con cada capacidad industrial. Y bueno, y después también los esquemas de licenciamiento. No es tampoco sencillo licenciar la construcción de un reactor nuclear, por eso también los plazos que el gobierno ha anunciado para este tipo de despliegue son irreales, planteados bajo cualquier punto de vista, por más aceleración y por más dinero que se le invierta al proyecto. Digo, los procesos de licenciamiento de una central nuclear, en este caso mediante la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es en la República Argentina quien tiene la facultad de hacer eso, son procesos largos, porque hay que demostrar muchísimas cosas que tienen que ver con el diseño y la seguridad de eventualmente ese reactor nuclear que se empieza a construir. Entonces, por eso digo, cuando uno analiza, si uno, no soy experto en inversiones, pero trato de cuidar el dinero en el día a día, digo, si uno piensa que va a invertir una parte de sus ahorros o de su capital disponible en una empresa que no tiene un plan estratégico, que no tiene consenso ni político, ni institucional, ni gremial, que no tiene una claridad respecto de los cronogramas, respecto del tecnólogo, respecto del marco legal sobre el cual está construida esa relación con el tecnólogo, digo, porque ahí yo recuerdo el pedido insistente y agresivo que se hacía desde la oposición respecto de una licitación internacional para la construcción de la central con China. Digo, ¿cuál era el proceso licitatorio que respaldaba nuestro proyecto, nuestra asociación estratégica con China para avanzar en la eventual construcción de una central nuclear de 1200 megas? Bueno, parece que ese tipo de cuestionamientos en esta Argentina, quienes los eventualmente formulaban de manera muy agresiva, hoy no lo hacen, entonces es importante plantar esta serie de inquietudes y en parte también reflejar por qué hoy no sería un buen negocio para nadie.
Pero de nuevo, no porque hoy NASA no funcione bien, sino porque para poder apalancarse no va a poder hacerlo a través de el valor que eventualmente pueden llegar a pagar por las acciones de NASA. Entonces, si la salida a vender parte del 44% de esas acciones es para apalancar nueva infraestructura, bueno, yo ya les digo que por lo que el mecanismo que ellos eligieron para evaluar la empresa y salir a venderla no les va a alcanzar. Entonces, lo que me preoca es eso, la enajenación de activos estratégicos del Estado a precio vil o, el abultamiento de la remuneración que se le pueda llegar a ofrecer a NASA para efectivamente hacer más atractiva la empresa para poder venderla, pero en detrimento de los consumidores. Clarísimo, Bayar, muchísimas gracias por este intercambio y por traernos un panorama tan detallado de cómo está este asunto que por supuesto nos preocupa a todos quienes discutimos modelos de desarrollo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Pasaba Isidro Bayar, bueno, contando esto, ¿no? La distancia que hay entre la posible privatización real, concreta, y que llegue guita a ese sector que presenta todos estos quilombos, que me permito dudar si a Urnequian lo asusta tanto, ¿no? El mercado regulado, o a Bulgeroni si no está muy acostumbrado, pero si uno puede pensar, bueno, precio vil, de remate, te la tiro por la cabeza y te doy tarifa, ¿quiénes podrían agarrar? Bueno, mucho más cerca de agarrarlo. Los jugadores locales con su gran capacidad de adaptación y transformismo, que integrando cadena valor, ahí Urnequian con una apuesta fuerte al uranio, bueno, todo esto también, ¿no? Cuento y hecho y esa distancia que hay. Dato relato. Triple Click.